Hola familia, buenos días, que Dios los bendiga, que las ventanas de los cielos sean abiertas y se derramen bendiciones sobre cada uno de ustedes. El día de hoy termino de leer el libro de Deuteronomio. En el último capítulo habla acerca de la muerte y sepultura de Moisés. Sabemos que Moisés desde capítulos anteriores venía hablando acerca de que él no iba a entrar a la tierra prometida y que Dios le había dicho de que él no iba, solo la iba a ver, pero no iba a entrar. Perdón, muchas veces Dios tiene un llamado para nosotros y el llamado es simplemente guiar, ya sea nuestra familia, que nuestra familia es nuestro pueblo, es nuestra nación, es nuestra heredad. Y leyendo todo el libro de Deuteronomio, las cosas que resalto es de que cuando hablaba Dios acerca de naciones se refería a sus hijos, cuando hablaba de heredad se refería también a sus hijos, a los hijos de quienes estaba hablando. Quiero resaltar acá que Moisés fue padre de familia y aún así el poder de Dios y el espíritu de sabiduría que vemos en el versículo 9 habla que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Josué era hijo de Nun, que era un siervo de Moisés, ni siquiera era hijo de Moisés. El llamado de Dios en este aspecto no fue directamente sobre su familia, no fue algo que fue heredado, como lo vimos después en el libro de Reyes, que los reyes fueron por heredad, iban escogiendo a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Y a veces no es así. El llamado no es a través de nuestros hijos. Lamentablemente no es porque yo haya buscado de Dios y que Dios se haya manifestado de mí de una forma, de la misma forma se va a manifestar con mis hijos. Y esa relación entre Dios y yo vaya a ser la relación que vayan a tener mis hijos con Dios. Eso no lo garantiza, lastimosamente. Lo veo como un desenlace triste, porque quisiera yo que ese entendimiento que tengo ahora respecto de cómo seguir a Dios, de cómo servirle, lo tengan mis hijas y mis nietos, y que esa relación continúe. Pero uno de los textos que leí en Deuteronomio decía que los hijos no morirán por los padres, ni los padres por los hijos, cada uno va a morir por su pecado. Esto hablaba respecto a cómo era la ley, a que si se encontraba, por ejemplo, a un hijo haciendo algo malo y pues tenía que morir conforme a lo que decía la ley, el papá no podía venir y asumir esa responsabilidad y él decir, bueno, yo me entrego en lugar de mi hijo, ¿verdad? A eso se refería ese contexto, pero sacándolo de ese contexto podemos ver que la salvación y nuestra relación con Dios es algo personal. Puede que hayan libros que se hayan escrito de parte de los hijos de Moisés y la gracia de Dios haya estado con ellos. No lo sabemos, posiblemente sí, haya sido así.
Creo que más que enseñarle a nuestros hijos textos y versículos, tenemos que enseñarles a cómo amar a Dios. Tenemos que contarles nuestras experiencias, porque tienen que escucharnos, oír de Dios, tienen que vernos, escudriñar sus escrituras, leer la Biblia, acercarnos a Él. Porque no es tanto como nosotros venimos y nos acercamos a Dios, sino no es tanto como nosotros venimos y les hablamos de Dios, sino que vean cómo nosotros nos acercamos a Dios. Creo que eso es lo importante, que sigan nuestros pasos. Si nosotros rompemos patrones anteriores de cómo nosotros fuimos criados y lo que hacemos es que construimos nuevos patrones, nuevas identidades, pues nuestros hijos la van a repetir. Eso es claro. Y es triste cuando nuestros hijos no entienden eso, no tienen ese entendimiento. Y es muy triste aún más ver que alguien que fue tocado por el Espíritu Santo, que sintió al Espíritu Santo, que conoció la verdad, que conoció a Dios, que tuvo una experiencia porque Dios se manifestó en su vida, ya no le busque. Vemos que hay personas en el mundo que hacen muchas maldades para conseguir conveniencia propia. Si bien es cierto, hay personas que invocan a sus dioses y pues tienen ciertas manifestaciones, no porque ese Dios tenga su poder, sino que son entes, maldades espirituales que vienen y se manifiestan a través de esos rituales. El tener contacto con ese tipo de entidades es muy fácil, porque a veces solo hace falta perder esa comunión con Dios y tener algún tipo de tristeza, lanzar una pregunta al aire para que ese tipo de cosas se manifiesten. Y al ser algo que nosotros no entendemos en nuestro mundo material, tendemos a confundirlo con Dios, tendemos a confundirlo con otro tipo de deidades que no lo son. En el capítulo anterior veíamos de que vamos a leer Deuteronomio 33, hablaba acerca de que habían dioses antiguos y habían dioses nuevos, o sea que eran inventos de nuevos dioses a los que les ofrecían sacrificios. Entonces podemos perder el camino respecto a lo que nosotros creamos de Dios. Es bien fácil dejarse engañar. Es bien fácil.
porque llegan pensamientos a mi mente respecto a cosas que van a pasar, que van a suceder, que van a venir, tratando de encontrar alguna especie de conexión espiritual, tratando de sentirme especial, pero en realidad es de que hay cosas que Dios revela y hay que ser uno muy sabio para poder saber si las cosas vienen de Dios o no. De la única forma que podemos nosotros estar seguros de que Dios nos habla es a través de su palabra. Dios me habló a través de su palabra y puso un versículo en mi mente y pude sentir que era Él. Y luego vinieron un montón de pensamientos malos y buenos y era evidente ver cómo una gran cantidad de pensamientos malos venían a mi mente. Y ahora puedo decir que puedo identificar cuando vienen esos pensamientos malos, que no vienen de Dios. Y lo que hago es cerrar mis ojos y reprender. Mi deseo es buscar más de Dios, estar bajo su presencia, caerle bien. Eso es lo que busco y quiero enseñarle a mi familia, a mis hijas, que uno tiene que buscar gracia y pedir misericordia. Para poder buscar de Dios, para poder sentir esa comunión con Él. Esa comunión no siempre se siente, a veces se pierde. Hay personas muy malas en el mundo. Hay personas haciendo muchas maldades en el mundo. Todos esos dioses que están ahí afuera tratando de hacer la voluntad de las personas que los invocan, andan sedientos de sacrificio, de sangre. Solo quieren ver destrucción. Personas que tienen en su corazón, ya no tienen sensibilidad, ya todo les da igual. Están familiarizados con la muerte de tal forma que ya les da igual si se trata de una persona adulta, si se trata de un bebé. Hay tanta maldad en el mundo. Y yo no sé si esa maldad me vaya a alcanzar. O a mis bebas.
Solo tenemos que amar a Dios y aceptar que es su voluntad. Es triste pensar que algo así le pueda suceder a mis bebas. Toda esa maldad que se escucha afuera es porque esos entes demonios buscan sangre, buscan sacrificio. Y esas personas lo que hacen es buscar a personas inocentes. Se dejan dominar por el enemigo. Los demonios entran a través de ellos. Y hacen maldades. Pierden la sensibilidad de su corazón. Ya no tienen amor. Solo buscan destrucción. Ved ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. A veces nos enseñan a nosotros que tenemos que darle órdenes a Dios. Y eso lo aprendí de mi mamá. Que hay algunos pastores, evangelistas que buscan de Dios y le claman dándole órdenes, tratando de que Dios haga su voluntad, o sea, la voluntad de ellos. Y no es así. Tenemos que aceptar de que es su voluntad la que se hace en el cielo, en la tierra, en todos lados. Cuando entendemos eso, se va de nosotros todo temor, toda ansiedad. Y al entender esa parte llega a nosotros una gran paz, en saber que estamos bajo su gracia. Y es siempre su voluntad la que se hace. Mis hijas, mis amores, ustedes son las que ven esto. Las amo con todo mi corazón. Ustedes fueron la razón por la cual comencé a buscar de Dios y lo encontré. Dios las usó a ustedes para poder acercarme y sentir su presencia. Y hubieron muchos textos que cobraron mucho sentido al momento de sentir la presencia de Dios. Y uno de ellos fue las palabras de Jesús cuando dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está en todo lugar. Podemos buscarlo donde quiera que estemos.
Hay personas que creen que Dios solo está en un altar o en la montaña. Y Dios se manifiesta en todos lados. Yo no era este que soy ahora. Yo leía la Biblia con el fin de poder discutir con esas personas que se creen intelectuales, hombres de Dios. Aprendí muchos textos con el fin de tener conocimiento para no quedarme callado. Todos esos versículos no tenían ningún sentido hasta que pude comprender la magnificencia de Dios, hasta que por medio de mi imaginación pude darme cuenta de qué tan poderoso es. Es tan poderoso que todas estas huestes, entidades que se mueven en el mundo espiritual le temen. Y hasta ellos se mueven y hacen las cosas porque es su voluntad. Isaías dice en su capítulo 45 y versículo 5: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay otro Dios. Él es el creador, soberano. Todo lo que hemos escuchado que es Dios, Él es eso. Cuando llegamos a sentir su presencia, cuando llegamos a sentir esa gran paz, esa armonía, esa tranquilidad en nuestro corazón, nuestro entendimiento se abre de una manera en la que podemos comprender qué tan grande y magnífico es su poder. Los amo.